Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. Tenía en mente otro tipo de vídeos que quería hacer para estos días, pero milagrosamente ha pasado algo en el entorno de la NBA estos últimos días, así que voy a hablar de ello. Y es que parece ser, según ha dicho Watch, que los Bulls están buscando un nuevo GM o por lo menos de alto cargo en la cúpula del equipo de cara a reconstruir de manera adecuada o hacer algún tipo de cambio en el equipo, y quiero hablar sobre ese tema, ¿vale? Así que en este vídeo lo que quiero hacer es plantearos un poco qué es lo que yo considero que los Bulls deberían hacer de aquí en adelante de cara a realmente mejorar el equipo y llegar a algún lado, porque ahora mismo están en tierra de nadie y creo que es necesario realmente un cambio muy radical en ese equipo. Así que, como siempre, si estáis aquí, me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, que deis a like a este vídeo en particular si os ha gustado y que me comentéis debajo lo que opináis, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, como decía anteriormente, los Bulls tienen muchos problemas, ¿vale? Es un equipo con mucha historia, al final es el equipo de Michael Jordan, han ganado muchos anillos con él, pero desde esa época han tenido muchos altibajos. Su última época buena fue la época cuando Derrick Rose todavía estaba sano. Tuvieron una época ahí de Joakim Noah, Derrick Rose, Luol Deng, Jimmy Butler, realmente muy potente, pero no consiguieron ganar en ese momento, y tras esa época pues han tenido un declive. Algunas apariciones en playoffs con los Bulls de Pau Gasol y Jimmy Butler, pero ya no realmente consiguieron llegar a nada, ¿no? Y a día de hoy ya llevan varias temporadas sin entrar en playoffs. Tienen un núcleo joven con mucho talento y muy prometedor, pero tienen problemas con el entrenador, tienen problemas entre ellos. Algunos jugadores no están rindiendo como se esperaría, otros todavía son demasiado jóvenes. Son muchas cosas, muchos frentes a los que atacar. Por eso quiero hablar un poco de cada uno de ellos y de qué es lo que yo considero que deberían hacer, ¿vale? En primer lugar, tienen, a mi parecer, que cambiar de entrenador. Jim Boylen está bastante claro ya a estas alturas que no es el entrenador de este equipo. Lleva ya más de un año y medio más o menos, porque se unió a mitad de la temporada anterior al equipo, y para empezar, a los jugadores no les gusta. O sea, es evidente, desde el día 1 tuvieron problemas. La primera semana ya utiliza tácticas un poco de parecidas a las que usaban mis entrenadores cuando yo era un estudiante de instituto, no un jugador profesional de baloncesto. Creo que los manda incluso correr por la pista cuando cometen errores, cosas de ese estilo. Entrenamientos a horas que no corresponden cuando realmente deberían descansar su cuerpo, cosas que realmente causan problemas. Y ya se vieron ejemplos incluso durante esta temporada. En el caso del partido en el que los Bulls le ganaron a los Hornets, cuando Zach LaVine metió ese triple locura al final del partido y todos se pusieron a celebrar, básicamente le dieron la espalda a su entrenador porque es que lo ignoran, porque no lo quieren. Y si un equipo no quiere a su entrenador, y el entrenador no es ninguna maravilla tampoco porque no ha demostrado nada, no tiene sentido que sigan con él. O sea, realmente deberían buscar un cambio ahí. No sé cuál será la solución, hay muchos entrenadores en el mercado, tal vez traer otro entrenador de universidad, tal vez buscar algún veterano, al final hay muchos. No Tom Thibodeau de vuelta, por favor, pero hay que hacer un cambio ahí, porque a los jugadores no les gusta y él no está logrando nada tampoco. Aparte de eso, ahora lo que quiero es revisar un poco el equipo. Quién me gusta, quién no me gusta, a quién creo que debería mantener y qué cambios creo que debería hacer, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo lo que es la plantilla, los 15 jugadores principales del equipo y sus salarios, ¿vale? Porque al final esto es una otra construcción que no se va a hacer de un día para otro. No es un equipo que este año vaya a conseguir en agencia libre a nadie importante, aparte de que no hay nadie importante, pero no es un equipo que pueda realmente aspirar a conseguir Antetokounmpo el año que viene en agencia libre, ¿no? Así que lo que tienen es que hacer un trabajo pues limpio y a largo plazo. Pero como veis, a nivel salarial están bastante bien. Solo tienen un par de contratos, a mi parecer, bastante malos. El de Cristiano Felicio, que el año que viene será un expiring contract, así que se librarán ya de él. Y el de Thaddeus Young, que todavía le quedan 2 años más aparte de este, cobrando casi unos 14 millones de dólares. Pero bueno, es algo más o menos manejable, ¿no? Aparte de eso, el contrato de Otto Porter se termina el año que viene, esos 28 millones de dólares, y en general el resto, pues Zach LaVine le quedan 2 años de contrato, todavía tiene muchos jugadores en contrato rookie, o sea que en general está bastante bien. Este es el último año de Cristiano, es uno de los jugadores así un poco a tener en cuenta. Es un jugador que ha decepcionado, fue el 5º pick del draft y es un jugador que a nivel ofensivo ha sido una decepción total, pero es un base con mucha capacidad defensiva y que a mí me gusta. No me parecería mal que los Bulls le renueven por un precio bastante moderado, pero también entendería que lo dejaran ir. Pero ahora quiero hablar de los jugadores principales a mi parecer. Esos jugadores para mí son Otto Porter, Zach LaVine, Coby White, Lauri Markkanen y Wendell Carter Jr., ¿vale? Esos son los 5 jugadores que más me importan. Hay otros jugadores que seguro que forman parte del futuro, para empezar Daniel Gafford, un rookie que es un buen defensor, un pivot, buen rim roller que ha jugado bien esta temporada. Satoransky no me encanta por el salario que tiene, pero es un base adecuado. En general tiene algunas buenas piezas. Denzel Valentine, que me imagino que lo perderán porque no le han dado oportunidad, cosa que deberían haber hecho. Pero bueno, vamos a hablar de esos jugadores clave, ¿vale? En primer lugar, Coby White. Coby White es un rookie, es el jugador más joven de todos estos jugadores de los que voy a hablar. Tiene 19 años y se trata de un escolta de 1,93 m, ¿vale? Es un jugador que ha tenido sus altibajos, como muchos rookies. Llega muy joven a la NBA
NBA, pero tiene mucha capacidad de anotación, eso es evidente, y de hecho tiene un final de temporada muy bueno. Creo que sus últimos 3 partidos anotó por encima de 30 puntos por partido, pero evidentemente que anote más de 30 puntos por partido durante 3 partidos no te está indicando que este jugador vaya a ser el jugador franquicia del futuro, ¿no? Pero desde luego es un buen indicio. Al final es un jugador que, como veis, solo ha promediado un 35% desde 3 y un 39% de tiros de campo, no es ninguna maravilla, pero a la larga estoy bastante seguro de que Coby White por lo menos promediará un 37-38% desde 3 y es muy probable que acabe siendo un jugador de en torno a 20 puntos por partido, ¿vale? Tiene mucho potencial ofensivo, a nivel defensivo es bastante mediocre, no es muy alto, un escolta de 1,93 m es bastante regular y no pone demasiado esfuerzo ni tiene demasiada disciplina en ese aspecto, ¿no? Pero a la larga puede que sea por lo menos adecuado. El problema para mí con Coby White es que es un jugador que por su tamaño sería más ideal tal vez como base que como escolta, pero no tiene esa capacidad de creador de juego. Tal vez la consiga desarrollar, pero no forma parte de él. Por eso, haciendo un poco una comparación entre los jugadores del mismo equipo, yo veo más de CJ McCollum que Damian Lillard en Coby White. Los dos son buenos anotadores, pero CJ McCollum lo poco que crea es porque al final es un jugador talentoso, pero no tiene un don para eso, mientras que Damian Lillard es una máquina de anotar, es un jugador puramente ofensivo, evidentemente, pero tiene más creatividad en ese aspecto y es capaz de conseguir 6-7 asistencias por partido. Yo no estoy seguro si Coby White va a llegar nunca a esa capacidad de creación de juego. Y evidentemente no creo que vaya a ser un jugador tan bueno como Damian Lillard, aunque nunca se sabe, ¿no? Sea como sea, es un jugador muy joven y que creo que forma parte del futuro del equipo y que está bien que lo mantengan, evidentemente. Ahora está otro jugador que ha tenido una temporada muy mala y es Lauri Markkanen, ¿vale? Markkanen está en su tercer año en la NBA y es un jugador que llegó con mucho hype realmente, tuvo una temporada rookie muy buena, una segunda temporada buenísima, el año pasado promedió casi 19 puntos y ha tenido un bajón de 4 puntos por partido esta temporada y básicamente todos sus promedios han bajado, ¿vale? Para mí en eso influye mucho el entrenador, lo involucra muy poco en ataque, está utilizándolo al final como stretch 4, que es verdad que es un 4 capaz de tirar de 3, es uno de sus principales dones, pero es un jugador que es muy bueno a nivel ofensivo y lo están utilizando muy mal, no están realmente creándole posiciones de tiro adecuadas, haciendo correr alrededor de bloqueos, tampoco le están dando posiciones en las que él pueda realmente tener el balón y atacar y al final yo creo que esa falta de involucración ha influido en su capacidad de tirar y al final en su confianza, ¿no? Hay rumores de que los Bulls tal vez se planteen intercambiarlo, me parece un error total y absoluto, yo no creo que lo vayan a hacer, les queda un año más de su contrato de rookie, luego va a ser un agente libre restringido y para mí Lauri Markkanen tiene que formar parte del futuro de este equipo porque a mi parecer es el jugador con más potencial para ser el mejor jugador del equipo. No sé si realmente tiene potencial de ser el jugador capaz de liderar a un equipo como los Bulls a un campeonato, pero desde luego es el mejor jugador del equipo a mi parecer de cara al futuro, ¿no? Tiene todavía 22 años y como veis es eso, aunque no ha tirado muy bien, va a ser un gran triplista, estoy seguro. Ha promediado en las otras 2 temporadas por encima de un 36%, tiene buen tamaño, pero hay un problema, al igual que con Coby White, es mal defensor, de hecho para mí peor que Coby White, tiene muy buen tamaño, 2,13 metros y rebotea mal, 6 rebotes por partido esta temporada, la anterior fue mejor, pero aún así para su tamaño no es un buen reboteador, no es un buen defensor, pero a nivel ofensivo aporta mucho, ¿vale? Ahora vamos a hablar de prácticamente el único buen defensor de este equipo, que es Wendell Carter Jr., un jugador que ahora está en su segundo año, tiene 20 años y es un center de 2,6 metros. Como veis es bastante más bajo que Lauri Markkanen, pero eso no es un problema y menos en la NBA actual, donde cada vez se juega más con jugadores versátiles y eso es precisamente lo que es Wendell Carter Jr. Es un big muy versátil, es capaz de defender prácticamente todas las posiciones y a mí me tiene un poco de vibra de Al Horford. Habrá que ver si realmente llega a ese nivel, ¿no? Pero se trata de un jugador que no es una máquina de anotar, no creo que Wendell Carter anote nunca 20 puntos por partido, pero como veis 11 puntos, 9 rebotes, unos buenos porcentajes de tiro de campo, solo un 21% desde 3, pero es un jugador que tiene algo de tiro, tiene un tiro bastante sólido desde media distancia, no desde la zona más larga de media distancia, pero desde esa distancia entre 3 y 5 metros más o menos, tira bastante bien y no me sorprendería que dentro de unos años eso consiga expandirse a la línea de 3 y aunque no sea un triplista de élite, al igual que el Horford sea capaz de jugar el pick and pop y tirar de 3, ¿no? Y al final es eso, es un jugador que aporta eficacia en ataque, va a cumplir su rol y en defensa es muy versátil, me parece un jugador ideal para complementar a Lauri Markkanen, que es más pobre en ese aspecto defensivo, ¿no? Por eso para mí, tanto Wendell Carter Jr. como Coby White como Lauri Markkanen son 3 jugadores que deben quedarse en el equipo. Y ahora nos metemos ya en un tema más complicado, ¿no? Porque al final esto es una opinión evidentemente muy subjetiva, pero vamos a hablar de Zach LaVine y de por qué no estoy tan seguro de que Zach LaVine deba formar parte del equipo. Es un jugador de 24 años y sin lugar a dudas a día de hoy el mejor jugador del equipo. Ha anotado más de 25 puntos por partido esta temporada con buenos porcentajes de tiro. No son simplemente tiros stats conseguidos por volumen sin buena eficacia, pero es otro defensor mediocre y se trata de un jugador que a mi parecer tiene expectativas de ser el mejor jugador de un equipo de campeonato y yo no creo que pueda ser ni siquiera el segundo.
Y ese es mi mayor problema con Zach LaVine. Veo en él muchísima capacidad ofensiva, pero me parece un jugador que solo aporta ofensiva y no aporta demasiada creación de juego. Unas 4 asistencias por partido con el uso que tiene no son tantas, tampoco es terrible, evidentemente. No es un jugador del estilo Jordan Clarkson que no la pasa aunque se lo supliquen, pero lo que pasa con Zach LaVine, a mi parecer, es que creo que tiene mucho valor de mercado ahora mismo y después de este año le quedarán 2 años más de contrato, lo cual es bastante, pero dentro de 2 años no creo que los Bulls vayan a estar preparados todavía para nada. Y en ese momento Zach LaVine va a esperar más de $30 millones al año, estoy bastante seguro. Es un jugador que lleva 2 años rozando el All-Star y que realmente tiene ese talento, tiene esa capacidad de ganarse esos $30 millones. Pero un equipo como los Bulls, que ahora mismo está bastante bien a nivel salarial, comprometer tanto dinero a Zach LaVine me parece complicado. Por eso creo que es importante que los Bulls se planteen durante esta temporada que viene ver un poco qué es de Coby White, porque tal vez Coby White pueda tener un molde similar de Zach LaVine, y si empiezan a vislumbrar un poco de luz con Coby White, tal vez deba contemplar seriamente la posibilidad de la próxima trade deadline, o sea, cuando quede todavía 1 año y medio de contrato de Zach LaVine, explorar el mercado. No es una garantía, puede ser que al final, evidentemente Zach LaVine es un jugador bueno, pero yo no creo que sea suficiente el equipo que tienen ahora mismo para ganar realmente, mientras que tal vez intercambiando a Zach LaVine por roleplayers adecuados y elecciones de draft, y luego tal vez puedan conseguir hacer algún tipo de pack más sólido, o incluso juntar a Zach LaVine con algún pick sólido que consigan. Por otro lado, al final yo creo que necesitan o conseguir que Zach LaVine se convierta en assets para luego mezclar con otras de sus piezas y conseguir realmente un jugador de talento de estrella, de líder de equipo, de verdad un jugador más como puede ser Jimmy Butler o superior, o conservar a Zach LaVine y seguir con la línea actual. Ese es mi problema ahora mismo con los Bulls y con Zach LaVine. Todavía no tengo claro qué es lo que espero de él, pero creo que no va a ser suficiente. Y por último vamos a hablar de otro jugador que también es un poco complejo, que es el caso de Otto Porter Jr., ¿vale? Otto Porter es un jugador que es más veterano que el resto de jugadores del equipo, tiene ahora 26 años, se trata de un alero de 2,3 metros y es el prototipo total y absoluto de 3&D. Es un gran triplista, como veis un 39% desde 3 esta temporada, y lleva 2 temporadas con muchos problemas de lesión, sobre todo esta, y ha jugado solo en más de una temporada o más de un año que llevan los Bulls, porque lo intercambiaron el invierno pasado. Solo lleva 29 partidos con ellos, pero ha jugado muy bien todos esos partidos y al final es un jugador experimentado. Ha jugado en playoffs con los Wizards en la época donde los Wizards fueron bastante potentes, y es verdad que tiene un contrato gigantesco que se termina el año que viene. Podrían intentar utilizar ese gran contrato para conseguir algo a cambio, pero a mí me parece que seriamente Otto Porter les compensa mantenerlo. No creo que Otto Porter se espere otro contrato de 28 millones de dólares porque no se los merece, pero si consiguen que Otto Porter se quede por unos 15 millones más o menos y forma parte del futuro del equipo por otros 3-4 años más, me parece una pieza complementaria ideal. Es un jugador de perímetro que va a defender súper bien, va a ayudar mucho a un equipo que tiene carencia defensiva, exceptuando a Wendell Carter Jr., va a espaciar el campo, no necesita demasiado el valor en ataque, aunque es capaz de hacer cosas si es necesario, y tiene 26 años, con lo que es un mayor que la mayoría de sus compañeros, pero no es que tenga 29 y dentro de 2-3 años empiece a caer. Es que ahora mismo se supone que está entrando en el mejor momento de su carrera. Por eso Otto Porter me gusta. Y creo que deben plantearse seriamente negociar con él y ver realmente lo que aspira. Evidentemente, si Otto Porter quiere 22 millones de dólares, no creo que se los merezca. Yo antes de eso pues le pago 30 a Zach LaVine, ¿no? Pero si está dispuesto a aceptar unos 15-16 millones, me parece un jugador muy interesante para que mantengan, ¿vale? Y al final eso es un poco el tema de los Bulls. Lo que tienen ahora mismo está bien, hay cosas con mucho potencial, pero yo no estoy seguro de que mantener todas estas piezas juntas vaya a ser la solución. Les falta un base creador de verdad. Satoransky es decente como creador, pero a nivel ofensivo no aporta suficiente, por lo que realmente no van a funcionar con un base titular como Satoransky ahora mismo, pero no tienen uno así, ningún jugador que vaya a proyectarse de esta forma. Al final necesitan encontrar una solución ahí, un Víctor Oladipo tal vez, a cambio de Zach LaVine y piezas, algo de ese estilo, un jugador que o aporte más creación y la misma ofensiva, o por lo menos defensa y ofensiva, pero algún tipo de cambio en ese aspecto, porque si no, el equipo no va a llegar a ningún lado y tiene muchísimo potencial, pero pueden acabar convirtiéndose en otro equipo más que, pese a tener todo el potencial del mundo, no consiguen tomar las decisiones adecuadas y mover a las piezas adecuadas, y simplemente dejan que todos esos jugadores maduren y se vayan a otro equipo sin conseguir nada. Y bueno, este ha sido un poco mi idea de qué es lo que deberían hacer los Bulls con esos jugadores principales y qué es lo que deberían hacer de cara al futuro. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.